Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy una vez más la bienvenida a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria, transmitiendo desde la ciudad de Fresno, California, aquí en los estudios de Sun TV. El tema de hoy lo he titulado Cuando el divorcio es inevitable. Sí, el divorcio es una realidad que afecta profundamente a millones de vidas y familias en el mundo. Los adultos que enfrentan el divorcio tienen consecuencias profundas. La ruptura de un matrimonio puede impactar negativamente en la salud emocional y, según algunos estudios, e incluso en las finanzas personales. Quienes han estudiado esta área han descubierto que las mujeres mayores de 50 años son las más propensas a poder verse afectadas significativamente financieramente después de una separación. Cuando el divorcio ocurre, sus efectos se extienden a quienes nunca pidieron estar en medio de esa tormenta. Según el censo de los Estados Unidos, 1 de cada 3 niños de hogares con ambos padres vive la separación de sus padres antes de llegar a la adultez. Investigaciones recientes revelan que los hijos expuestos al divorcio tienen menores ingresos en la adultez, una mayor probabilidad de embarazo adolescente e incluso aumento en tasa de encarcelamiento respecto a sus pares que crecieron en familias intactas, sin divorcio. Los efectos no solo son socioeconómicos. Estudios científicos han encontrado que estos niños también pueden enfrentar mayores tasas de ansiedad, depresión y estrés emocional persistente en comparación con quienes crecen en hogares estables. Las implicaciones también abarcan incluso a la salud física. Miren, investigaciones recientes sugieren que los adultos cuyas familias se divorciaron durante su infancia tienen hasta un 61% más de probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular en la vejez. Bueno, este dato requiere aún más investigaciones, son lo que estudios preliminares revelan, pero nos obliga a pensar en las consecuencias a largo plazo de la separación familiar. Dicho de manera clara, sin rodeos, hoy estamos enfrentando un problema serio en el mundo y quiero tocarlo con mucha seriedad en esta hora. ¿Cuándo es inevitable el divorcio? ¿Qué dice la Biblia realmente? ¿Y cómo podemos acompañar a quienes están atravesando este dolor con verdad, con compasión y con esperanza? Quiero entrar en detalle en este tema hablando de que el matrimonio pues es el ideal de Dios. Dios no quiere nunca que las parejas se divorcien. Dios lo diseñó para que fuera un pacto para toda la vida. La Biblia presenta el matrimonio como una institución divina establecida desde la creación. Y así lo declara el libro de Génesis, el primer capítulo habla en relación con ello. Así que Génesis, el capítulo 1, el versículo 27 y 28, miren cómo Dios lo presenta. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después de crearlos, dice el verso 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Noten ustedes que Dios lo primero que hace después de crear a la primera pareja es bendecirlos para que formaran un hogar. Y luego está el capítulo 2, el verso 24 de Génesis, 2:24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este texto revela que el matrimonio implica una unión, implica exclusividad, compromiso para toda la vida. No se trata solo de compartir un espacio, se trata de construir una existencia en la que ese pacto se mantenga, por lo menos hasta que la muerte los separe. Jesús reafirmó este ideal cuando lo habla en Mateo 19:6. Vayan conmigo a Evangelio según el apóstol San Mateo, el capítulo 19, el versículo 6. Aquí está, Mateo 19:6. Noten cómo el Señor lo declara. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con estas palabras, Cristo elevó el matrimonio a un nivel de alianza sagrada, destinada a reflejar el carácter fiel de Dios. De la misma manera como Dios ama a su iglesia, el hombre debe amar a su esposa y debe ser una relación que dure fiel. En su diseño original, el matrimonio debía ser un espacio de amor, de protección, de compañerismo, de crecimiento mutuo, que el hombre no debía destruir.
Pero lastimosamente el impacto del pecado en las relaciones matrimoniales ha dejado una huella tremenda, indeleble. Aunque el ideal divino es claro, la Biblia también reconoce que el pecado ha distorsionado profundamente las relaciones humanas. Miren, desde Génesis, el capítulo 3, con la caída de Adán y Eva, las dinámicas del dominio, del egoísmo, de la ruptura comienzan a manifestarse en el mismo hogar. El matrimonio no quedó exento a esta realidad. Conflictos, traiciones, abandono, todo esto emerge como consecuencia de un corazón humano afectado por el pecado. Jesús abordó esa tensión cuando tuvo que explicar por medio de Moisés, o mejor, aclarar lo que antes Moisés había dicho. Mateo 19:8, aquí estamos en el mismo capítulo, y dice el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. O sea, cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio, él tiene que decir esto sobre Moisés, pero nunca fue ese el plan de Dios. El plan de Dios no era que hubieran corazones heridos, corazones endurecidos, no era destruir el pacto matrimonial. Esta dureza no siempre se manifiesta de forma repentina, pero lastimosamente hay dureza en muchos hogares. A menudo aparece de manera progresiva a través de la indiferencia, el abandono emocional, la violencia persistente, la negación sistemática a asumir el compromiso. En estos casos, el matrimonio puede continuar existiendo legalmente, pero ha dejado de existir en su esencia relacional. Cuando el pacto se quiebra, pues siempre sucede antes del divorcio. Uno de los errores más comunes al abordar el tema del divorcio es enfocarse solo en el acto legal de la separación, cuando se firma el documento, ignorando que eso trae un proceso de quiebre previo. Muchos matrimonios dejan de funcionar antes de que se firme la sentencia de divorcio. La convivencia se vuelve tensa, el diálogo desaparece, el afecto se extingue y el proyecto de vida compartido se rompe. El matrimonio nunca fue diseñado para convertirse en una prisión emocional ni un espacio de temor constante. Dios desea la restauración siempre que sea posible, pero la restauración requiere voluntad de ambos cónyuges. Si uno de los dos no quiere, no hay. Y precisamente eso es lo que quiero abordar ahora. Cuando uno quiere permanecer en el hogar y el otro no quiere permanecer en el hogar. Uno quiere salvar el matrimonio y el otro no. El conflicto que muchas parejas se enfrentan es cuando tienen que vivir en este escenario. Los cónyuges desean luchar debieran ambos querer luchar por la relación, pero uno de ellos dos ha decidido abandonar el compromiso. He sido orientador en el área familiar desde la perspectiva espiritual desde los últimos 25 años y me he encontrado con parejas donde uno de los dos dice no quiero continuar y no hay nada que hacer. Los creyentes debieran desear obedecer la voluntad de Dios, pero lastimosamente no se da si los dos no están de acuerdo. La Biblia no ignora este conflicto y el apóstol Pablo lo aborda con notable sensibilidad pastoral en 1 Corintios 7, 12 al 16, un pasaje escrito para creyentes, pero que enfrentan matrimonios profundamente fracturados. Corinto era una ciudad marcada por inestabilidad moral, tensiones familiares, rupturas constantes, un contexto muy similar al contexto actual. Y por ello, el consejo de Pablo sigue siendo muy relevante y plenamente vigente. Por eso vamos a analizar esa cita de Pablo. El llamado bíblico a preservar el matrimonio cuando es posible, hay que hacerlo. Pablo comienza estableciendo un principio fundamental. Si el cónyuge no creyente consiste en vivir con el creyente, no debiera haber separación. Miren cómo lo declara el texto. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 12. Dice Dios en su palabra. Leámoslo juntos. Y si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Este versículo refleja el corazón de Dios por la preservación del matrimonio siempre que exista disposición mutua. La Escritura valora profundamente la perseverancia, el diálogo y la búsqueda de la reconciliación. El matrimonio no se rompe por dificultades comunes, ni por crisis pasajeras, ni por supuestas incompatibilidades o no entendimientos, no. Debe superarse esos problemas con la ayuda de Dios, con el acompañamiento adecuado. La Biblia, por tanto, no promueve el divorcio como una solución rápida, sino que se llama a agotar los caminos de restauración, cuando ambas partes están dispuestas, por supuesto.
Cuando el otro decide irse, el reconocimiento del abandono pues ya es definitivo. Pablo no se queda solo en el ideal, que debiera ser que el hogar se reconciliara. Él reconoce que existen situaciones en las que uno de los cónyuges decide romper el vínculo de manera unilateral. Y frente a esa realidad, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, afirma. Miremos el versículo 15 de 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, 15. Dice el Señor. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a vivir en servidumbre. En semejante cosa, sino que a paz nos llamó Dios. El abandono voluntario rompe la convivencia, la intimidad y el proyecto de vida compartido. Pablo no está ordenando la separación. Pablo está reconociendo que la ruptura ya se dio, ya está consumada, y en la que el creyente no es responsable del quiebre, sino el no creyente. El texto bíblico no exige que una persona sostenga indefinidamente una relación que el otro ha decidido destruir. Es importante aclarar aquí lo siguiente, que el abandono no se limita únicamente a dejar físicamente el hogar. Muchos especialistas señalan que existe también un abandono emocional persistente, caracterizado por la retirada afectiva, o se retira el afecto, ya no hay manifestaciones de afecto, la negativa constante a reconciliarse, el rechazo total del compromiso matrimonial. Pues en estos casos, aunque no haya adulterio, el pacto ha sido quebrado en la práctica. Por eso sigue diciendo el versículo, no está sujeto a servidumbre. Dios no esclaviza a sus hijos. Miren la afirmación, miremos el texto otra vez, 1 Corintios 7:5, dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. La palabra servidumbre implica esclavitud, atadura forzada, una carga impuesta sin salida. Con estas palabras el apóstol deja claro que Dios no encadena espiritualmente a una persona a una relación que ya no existe. Este texto establece un principio de libertad responsable. Cuando el pacto ha sido roto por el abandono, el creyente no queda moralmente obligado a sostener una relación inexistente. Así que el principio rector lo expone también el texto. Y vamos a mirarlo. Ahí la última parte del versículo 15 del versículo 15 de 1 Corintios 7. Dice, sino que a paz nos llamó Dios. Este otro principio que presenta Pablo es fundamental. La voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en conflicto perpetuo, ansiedad constante o sufrimiento interminable. La paz no es una concesión humana, es una expresión del carácter de Dios y Dios desea que nosotros vivamos en paz. Hay algunas causas que hacen el divorcio inevitable. Y comencemos diciendo que el divorcio no crea la ruptura, sino que la reconoce, ya lo explicamos. Pero el pecado, la infidelidad, el abuso o el abandono rompen ese pacto mucho antes de que exista el documento legal, como ya lo explicamos. El divorcio en esos casos no destruye el matrimonio, reconoce que ya ha sido destruido. Jesús y los apóstoles no trataron el tema desde una perspectiva legalista, sino desde una perspectiva pastoral, enfocada en la fidelidad al pacto, como debiera ser, y en la protección de la persona afectada y vulnerada. Miremos cuáles son algunas de esas causas. Número 1, la infidelidad sexual. La primera causal claramente reconocida por la Biblia es la infidelidad sexual. Jesús lo declaró. Mateo 19:9. Vamos a mirar nuevamente las palabras de Jesús en este importante capítulo. Mateo 19:9. Dice el Señor en su palabra. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El término usado por Jesús indica una ruptura grave de la fidelidad conyugal. La infidelidad no es solo una falla moral, individual, es una traición directa al pacto de exclusividad y confianza que define el matrimonio. El adulterio equivale a un ataque frontal contra la esencia misma del matrimonio, porque rompe la unidad que Dios estableció desde el huerto del Edén. Aunque la Biblia siempre abre la puerta para el perdón, cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay lágrimas del que cometió la falta y una promesa no volver a caer en ello, pues no obliga al cónyuge traicionado a permanecer en una relación donde la
la fidelidad ha sido quebrantada de forma persistente. Estudios sobre traumas, sobre el divorcio, confirman que la infidelidad no resuelta produce daños emocionales profundos y duraderos. Miremos una segunda causa del divorcio. Es la inmoralidad sexual. Y cuando hablo de inmoralidad sexual no estoy hablando de adulterio, ya hablamos de eso. Pero hay inmoralidad sexual que destruye la vida del cónyuge. Jesús también habló de eso. Mateo capítulo 5, el verso 32. Mateo 5, 32. Y ya voy a aclarar con detalle el asunto. Dice el Señor en su palabra. Aquí está. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Voy a hacer énfasis aquí en la palabra fornicación que aparece en este versículo. Una palabra amplia que viene de la palabra porneía en griego, de ahí se traduce, de ahí viene la palabra pornografía que describe todo tipo de inmoralidad sexual. Esta categoría incluye patronos persistentes de promiscuidad, prácticas sexuales degradantes, impuestas al cónyuge, conductas que humillan y tratan a la persona como objeto antes que como persona. La palabra porneía no se limita al adulterio puntualmente, aunque lo incluye, sino a un estilo de vida sexual que viola sistemáticamente el pacto matrimonial y que hace inviable la relación. En estos casos no se trata de errores aislados, sino de un patrón destructivo de inmoralidad sexual sin ningún tipo de arrepentimiento. Desde una perspectiva bíblica, el cuerpo del cónyuge no es un objeto de uso, sino es un espacio de honra, de cuidado mutuo. Y cuando una mujer siente que es ultrajada, violada, cuando prácticas como el sadomasoquismo, cualquiera de esas cosas quieren imponerse por criterio de uno y obligando al otro, pues obviamente estamos en un caso de porneía. Pero a eso también podríamos agregarle homosexualismo en cualquiera de sus formas, abuso de menores o cualquier otra conducta sexual aberrante. Una tercera causa, y quiero ampliar este concepto desde el concepto porneía, tiene que ver con algunas prácticas degradantes y criminales, por ejemplo, abuso sexual de menores o conductas similares que destruyen el matrimonio, que constituyen un grave pecado y un gran delito. La palabra de Dios también habla sobre eso. El salmista lo declara en Salmo 11, el versículo 5. Salmo 11, el versículo 5. Salmos 11. Vamos a leerlo. Dice allí, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios bendice al justo, pero aborrece a quien hace lo malo. Y en estos casos, la porneía pues amplía a este concepto cuando se dan este tipo de inmoralidades sexuales y delitos sexuales que atentan contra la vida, contra la dignidad humana, mientras que la justicia bíblica coloca a la víctima en el centro del cuidado divino, nunca al agresor. El divorcio en estos escenarios no es una falta espiritual, sino una medida de protección necesaria. Un cuarto aspecto que podríamos ver aquí que se presenta como causal de divorcio es el abandono voluntario y definitivo del cónyuge no creyente. Finalmente, el apóstol Pablo ya lo abordó y ya lo miramos en 1 Corintios 7:15, cuando leímos que si el incrédulo se separa, sepárase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz lo llamó Dios. Ese abandono de parte del incrédulo rompe el pacto matrimonial, aunque no exista infidelidad sexual. El apóstol Pablo está aclarando que no puede sostenerse una relación por la voluntad de una sola persona y que Dios no encadena espiritualmente al creyente en una relación inexistente. Así que es importante poner un límite necesario aquí, y es que la Biblia no reconoce como causal de divorcio pérdida de sentimientos, sabes que ya no te amo, incompatibilidad de caracteres o dificultades económicas. Estas situaciones requieren acompañamiento, requieren sanidad y requieren restauración y no una ruptura inmediata y no el divorcio. Y aclaro esto porque quiero tocar este último punto. La importancia del acompañamiento pastoral cuando el divorcio es inevitable. Cuando la decisión no es deseada,
Cuando el divorcio se vuelve inevitable, pues la experiencia suele estar marcada por dolor, por culpa, por vergüenza, por una profunda sensación de fracaso. Muchas personas no se divorcian porque quieren, sino porque ya no pueden seguir viviendo en una relación que se ha vuelto destructiva y que obviamente abarca esas 4 causales de divorcio que nosotros vimos. En estos casos, el acompañamiento pastoral es fundamental, es esencial. La Biblia no deja sola a la persona herida. Al contrario, revela un Dios que camina con quienes atraviesan en el valle del quebranto, de la desesperación. Miremos algunos textos. Salmos 34, 18. Estamos ahora en el libro de los Salmos, capítulo 34, el versículo 18. Miren cómo Dios lo presenta. Aquí está. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Noten cómo este texto muestra que Dios va a estar ahí para ayudar a los quebrantados en esas experiencias profundas de pérdida, que incluso para algunos un divorcio de tal magnitud es tan fuerte como la pérdida de un ser querido. Romper con la culpa espiritual injusta, uno de los mayores desafíos, escuchen, después de que se ha dado un divorcio inevitable, es la carga de culpa espiritual que lleva a la persona que no quería divorciarse. Muchas personas se preguntan si han fallado a Dios, se han quedado descalificadas espiritualmente. Sin embargo, la Biblia muestra que si ellos hicieron la voluntad de Dios y el culpable, pues es el otro cónyuge quien propició el divorcio, no hay ningún problema. Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 8, el versículo 1. Romanos capítulo 8, el versículo 1. Y vamos allá. Aquí está. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú andas haciendo la voluntad del Señor, no puedes sentirte condenado. La gracia de Dios está a tu lado para acompañarte, para guiarte. También la Biblia habla claro de proteger a los más vulnerables, a los hijos, a las víctimas. Cuando hay hijos involucrados, el acompañamiento debe extenderse más allá de la pareja. Los niños no solo experimentan la ruptura del hogar, sino también la inseguridad emocional que ésta produce. La Biblia muestra un profundo cuidado por los más vulnerables, especialmente los niños. Volvamos al libro de los Salmos, capítulo 82, el Salmo 82, el versículo 3. Salmo 82, 3. Miren cómo lo presenta el Señor. Salmo 82, 3. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Desde una perspectiva pastoral es fundamental ayudar a los padres y comunicar la separación con honestidad, evitando culpas, manipulaciones o descalificaciones a los hijos. Estudios de psicología infantil indican que los niños se adaptan mejor cuando perciben una estabilidad emocional, coherencia y respeto entre los adultos, aún después del divorcio. Pero hay algunos padres que se divorcian y se siguen maltratando, se siguen haciendo daño y siguen haciendo daño a sus hijos, porque igual los hijos los quieren a los dos. La Biblia nunca llama a soportar la violencia en nombre de la fe. Y lo digo porque hay mujeres y hombres que pueden ser violentados. Y esa violencia, ese abuso, usted no está sometido, no tiene que estar sometido a experimentarlo. Cuando atenta contra su vida personal y física, se debe dar un camino hacia la sanidad, un nuevo comienzo. Sí, el divorcio inevitable no define el valor ni el futuro de una persona. La Escritura está llena de orientaciones para ayudar a restaurarnos. Tú vales mucho y por eso Dios quiere protegerte. Dios quiere ayudarte. Puede aún traer vida donde hubo ruinas y cenizas. Leamos Isaías 61:3 y quizás con ese texto vamos a cerrar. Isaías 61:3. Dice el Señor en su palabra. Escuchen. Dice el Señor, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Dios quiere restaurarte a ti como persona si finalmente enfrentas esta situación. Esto incluye momentos de consejería, apoyo comunitario, asistencia a la iglesia. La sanidad no es inmediata, pero es posible. Y si enfrentas esta situación difícil, ve adelante. A lo largo de este programa hemos abordado uno de los temas más sensibles y dolorosos dentro de la vida familiar. Pero gracias por estar conectado con nosotros en cómo vivir la vida y por poder seguir recibiendo orientación divina para poder llegar al más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga. Te espero en el próximo programa. Dios te guarde.